Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para la página de Facebook y mis canales paralelos. A continuación deseo que vean un video de la exfeminista Sarah Winter, que fue una de las líderes de Femen en América Latina. Y cuando ella termine de dar esta charla o este fragmento de la charla que he recopilado, voy a volver para entrar en profundidad en el tema. Estábamos autorizadas para atingir el fin último de la revolución, que sería un mundo perfecto y seguro para todas las minorías, en especial las mujeres. Un mundo sin homofobia, machismo, racismo, todas las fobias que se inventan todos los días. Este mundo perfecto, claro que no es bonito decir revolución comunista o revolución sexual. Mejor decir derechos humanos, democracia plena, justicia social y todas esas palabras que son mucho más bonitas y mucho más atractivas para la juventud. Entonces estábamos autorizadas a pasar arriba de todo y cualquier valor moral para llegar hasta la revolución. Estamos autorizadas a matar, robar, mentir, manipular. Es de un teor maquiavélico a hacer todas las cosas, todo tipo de cosas necesarias, mismo que ilícitas, danosas, inmorales, en los medios para atingir el fin último de la revolución. O sea, en un día yo no era nadie, yo era una chica ex prostituta tirada en la calle, sin familia, y en el otro yo era una soldado de una revolución para brindar a las mujeres un mundo donde no irían más a ser violadas, violentadas, abusadas, ni nada de eso. De repente alguien me valoraba, de repente yo tenía valor. De repente, de un día para el otro, yo era la mujer más famosa de mi país. Me volví a Brasil con la misión de captar cada vez más chicas para la lucha a través de la media, de la prensa, de la cultura. De repente yo estaba en todos los programas de televisión, los más famosos, y ganando mucho dinero, porque no piensen ustedes, señores, que yo ponía este corpicho maravilloso de gratis en la calle. Claro que no. Y mira que yo era mucho más flaquita, era más bonitita. Me pagaban mucho. Yo ganaba más o menos unos $500 por protesta, hacía 2, 3 por la semana. Al final, para quien quiera, yo puedo pasar el teléfono de Femen, dale. Ríense, por favor. Muchas gracias. Así que yo no tenía dificultades económicas, tenía yo, que era nadie. Ahora era una de las mujeres más poderosas de mi país y tenía una influencia grandísima en las chicas. Y siempre yo estaba metida en la televisión, en los medios de comunicación, luchando por el derecho del aborto y del aborto. Hasta que con 22 años la embarazada era yo. ¿Y qué iría a hacer? Mi novio me dejó, como siempre. Y todas mis amigas feministas me dijeron: Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil, necesitas hacer un aborto. Así vas a tener más experiencia empírica para defender su legalización en los medios que tú participas. Además, esto que está en tu barriga no eres un bebito, una persona, un ser humano, no. Eso es solo un coágulo de sangre, una bolsita de células, no te preocupes. Vamos a te regalar con una cosa muy, muy padre, muy buena. Y me regalaron con 4 pastillas de misoprostol, la droga, el medicamento que es usado legalmente y ilegalmente en básicamente toda la América Latina para hacer aborto. Y me dijeron muchas cosas, pero nadie me dice cuál era, de hecho, el efecto de hacer un aborto, en el cuerpo o en la mente. Bien. Acabamos de escuchar de la propia voz y testimonio de Sarah Winter, que fue una de las líderes feministas de Femen en América Latina, cómo esto funciona como un negocio, de la propia voz de ella, de una de las ex líderes, narrando que le daban $500 por protesta y que a veces organizaba 3 por semana, son $1,500. Perfectamente se puede vivir de esto. Y es un negocio y hay dinero de fondo. Y yo había hecho el video que voy a dejar abajo en la descripción, donde explicaba
cómo la fundación de George Soros dedica dinero a todos estos movimientos y ellos reclutan gente. Ellos reclutan gente. Y vean cómo ella misma canta que camuflan la lucha y que para que no ponerle que son de izquierda y este tipo de cosas, lo meten como con los derechos de igualdad y de la mujer y de todo para camuflar y que suene más bonito y poder reclutar más personas jóvenes que se sientan identificadas con esto, pero en el fondo es un negocio. Y ese negocio opera a muchos niveles, incluso denunciando gente que hace contenido en contra de ellos porque les dan dinero. Y ellos juntan todos los videos que hacen, todas las acciones que hacen, lo presentan y les pagan. Y de eso hemos sido víctimas en la comunidad MGTOW también. Pero hay algo más de lo que yo les quería contar, también sobre Femen. Una de las fundadoras de Femen, se terminó autoeliminando, se quitó la vida, porque tuvo discrepancias con este movimiento. Se llamaba Oksana Shako, si es que así se pronuncia, ella era ucraniana, no sé cómo se pronuncia. Y en la nota final que dejó en la de despedida, escribió solamente, sois todos unos falsos. Vean cómo no solo Oksana escribió sois todos unos falsos y desnudó cómo funcionaba Femen, sino que Sarah Winter también. Y estos grupos radicales están envenenando la mente de muchas personas de hoy en día, incluyendo hombres, lamentablemente, que no han logrado detectar que ni siquiera en sus líderes hay un consenso porque todo es un completo negocio que les han lavado el cerebro, los han lobotomizado y han utilizado una lucha que requiere solamente sentido común y la han monopolizado bajo el nombre de feminismo. O sea, se han apoderado de la lucha por los derechos de la mujer y no conciben que alguien más lo haga si no lleva puesto ese mote encima. Porque lo único que se necesita para defender los derechos de alguien es sentido común, pero han colonizado y se han adueñado de eso, primero dividiendo por sexos lo que es la lucha por los derechos, que antes era del individuo. Antes usted no luchaba por los derechos en sí, la mayoría de veces, que de un sexo y que del otro, o sea, dividiendo y separando. Cuando había un problema, era un problema del individuo. Y fueron estas, las feministas, las que empezaron a dividir las cosas y a clasificar y a poner víctimas y victimarios. Y después viene lo que es la historia del movimiento del Me Too, que una de las fundadoras, Asia Argento, teniendo, si mal no estoy, 34 años, el New York Times le destapó un escándalo donde se dijo que había tenido relaciones con un actor menor de edad, de 17 años. Y ella dijo en declaraciones que él se le había tirado encima, que no se lo pudo quitar, que ella luchó, pero que no fue posible. Y después aparecieron fotos donde ellos salen sumamente abrazados, muy íntimos. Y eso contradice el discurso de esta fundadora del Me Too. Y eso trajo muchísimas críticas. Eso trajo muchísimas críticas. Y vean que básicamente realizaba lo mismo que criticaban. Y ella era novia de Anthony Bourdain. Y 3 días antes de que Anthony Bourdain, el famoso chef que salía en un programa de televisión, se quitara la vida, un paparazzi publicó fotos de ella misma besándose con otro hombre. Y dicen que trataron de comprar al paparazzi para que no publicara las fotos. 3 días después aparece Anthony Bourdain sin vida. Y ellas son de las miembros fundadoras del Me Too que tanto daño han hecho y que tantos hombres inocentes han sido sus víctimas y que sigue la puerta abierta para que cualquiera pueda ser víctima de este movimiento. Vean, yo no sé por qué la mayoría de gente es tan conformista y nada más espera que le pongan una idea en la cabeza para seguirla y no tener que molestarse en pensar. Estos grupos, el feminismo en sí, no se nutre de una lucha por valores y derechos. Eso es mentira. La mayoría de constituciones políticas de Occidente y de la mayoría de países del mundo dan iguales derechos a hombres y mujeres. Eso ya está estipulado. No tienen un motivo por el que marchar.
estos grupos, para obtener poder económico y político, de lo que necesitan es de que a ellas mismas les vaya mal. Entre más titulares de periódicos y de noticias existan, donde se diga, por ejemplo, de que alguna sufrió un homicidio a manos de una pareja, de que alguna de ellas tuvo un problema con un abuso sexual, entre más espacio se llenen los medios de comunicación con estos casos trágicos y tristes que nadie apoya, más fuerza toman. Imagínense por un momento que la sociedad fuera perfecta. ¡Pum! De la noche a la mañana amaneció bien. Ellas no tienen ningún motivo entonces, no tendrían ningún motivo entonces para existir siquiera. ¿Cómo existen? ¿Cómo se nutren de poder político y de poder social? Con la desgracia de otras de sus mismas, de otras mujeres. Entre peor le vaya a otras, más se nutren ellas, más poder tienen. Y por eso yo siempre he dicho que el feminismo es el triunfo del machismo. Porque a ellas no les importa en sí luchar por los derechos de sus pares, de sus iguales. A ellas no les interesa. En el fondo, están buscando que les vaya mal porque así toman más poder político, más poder social. Y absolutamente nadie en la sociedad, y menos ellas mismas, se han dado cuenta de esta tragedia. Y más bien salen corriendo a apoyarlas. Creen que están luchando por ellas. Y es una guerra perpetua. ¿Por qué? Toda sociedad es violenta. En toda sociedad mueren personas. Eso es algo que nunca se va a detener. Es como la gente que trata de luchar por la pobreza cuando pobres y ricos han existido siempre. Y por más dinero y ayudas que usted dé, aunque duren 1000 años haciéndolo, en algún momento van a haber pobres, porque son cosas innatas a la sociedad. Entonces, estas personas están tomando actos violentos que son normales en cualquier lugar del mundo, que no digo que no estén mal y que no sean tristes, sí, lo son, pero los están tomando para crear una guerra perpetua que no tiene fin, que nunca se va a controlar, para desarrollar un movimiento de poder político y social en base a las desgracias que las supuestamente defendidas de ellas están viviendo. Entre peor les vayan, más poder van a tener. Entre peor les vayan, más poder van a tener. Y por eso yo digo que el feminismo no le importa a la mujer. No le importa a la mujer en sí. Eso es una mentira y es una falacia. Entre peor le vaya, más poder van a tener ellas. Y es que aquí es donde vienen algo que yo quería comentar desde hace muchísimo tiempo. Y es que hay unas que dicen, es que hay unas que son radicales. Es que hay unas que se pasan. Pero yo no soy así. Yo creo un feminismo moderado. Un feminismo lógico. Un feminismo que no odia al hombre. Pero es que ese es el enorme problema, que este movimiento ha colonizado y se ha adueñado de la lucha por los derechos de la mujer. Básicamente, fuera de él, lo único que necesitas para defender los derechos de cualquier persona, sin dividir por sexos o diferenciar de esa forma tan clasista, es sentido común. Usted no necesita más que sentido común para defender los derechos y la legalidad de cualquier otra persona, solamente sentido común. Y muchas de ellas, de las que dicen que no comparten este radicalismo, pero sí se llaman feministas, pero que feminismo del real, del de verdad, que busca la igualdad, no se están dando cuenta de que también fueron colonizadas por estos grupos que han tomado el poder de luchar por los derechos de ellas. Pero en el fondo solamente se necesita sentido común. Y no se han dado cuenta de que han adoptado de forma inconsciente este mote. No se han dado cuenta. Y es que dicen que no son radicales, que simplemente que ellas lo apoyan, pero de una forma correcta. Por Dios, solo falta sentido común para defender los derechos de cualquier individuo. En el momento que usted empieza a dividir por sexos, el defender derechos, en ese momento usted está creando discriminación y la discriminación es agresión. Por eso incluso las que se dicen que son moderadas o de las del feminismo de verdad y esto, están cometiendo exactamente el mismo error. Eso es como decir que uno tiene un tumor pero no tiene el cáncer.
Y el paso del no radicalismo al radicalismo es muy pequeño, así empiezan todas. ¿Qué falta de sentido común más grande hay en esta sociedad? ¿Qué hipocresía más grande hay detrás de todo este tipo de cosas que estamos viendo hoy en día? Muchas gracias por haber escuchado.